Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar y que ha mantenido a muchísimos de ustedes pegados a las pantallas y comentando en redes sociales. Vamos a desentrañar un misterio, una historia que ha tenido a medio mundo preguntándose, ¿qué pasa realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Los unió el éxito de Erkenci Kuş y los separó la fama mundial? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, las especulaciones y, quizás, encontremos algunas respuestas que nos dejen con más preguntas aún. Si les gusta este tipo de contenido y quieren estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse nada. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países de habla hispana, fue sinceramente eléctrica. Desde el primer momento en que sus personajes, Sanem y Can, se cruzaron en pantalla, se sintió una conexión que trascendía la actuación. Era palpable, magnética, y eso es algo que el público percibe de inmediato. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo gritaba pareja perfecta. Y claro, como era de esperar, los fans, enamorados de la historia y de ellos como dúo, empezaron a soñar con una relación en la vida real. Y los sueños a veces parecen volverse realidad. Hubo un tiempo en que las señales apuntaban fuertemente a que Demet y Can estaban juntos. Las redes sociales se inundaron de teorías, de avistamientos y de pequeños detalles que los seguidores más perspicaces analizaban con lupa. Se les veía juntos en eventos, en reuniones de amigos, y se rumoreaba que pasaban mucho tiempo compartiendo. La prensa turca, siempre atenta a cada movimiento de sus estrellas, alimentaba constantemente estos rumores con exclusivas y supuestas declaraciones. Cada foto juntos, cada like mutuo en Instagram, era motivo de celebración para los fans que anhelaban ver a sus ídolos felices, tanto dentro como fuera de la pantalla. El fenómeno Erkenci Kuş no se limitó a Turquía, su éxito trascendió fronteras, conquistando audiencias en Latinoamérica, Europa y Oriente Medio. Esta proyección internacional del melodrama catapultó a Demet y Can al estrellato global, pero fue Can Yaman quien experimentó un crecimiento exponencial en su popularidad fuera de su país natal. Su carisma arrollador, su imponente físico y su habilidad para conectar con el público lo convirtieron en un auténtico ídolo de masas, especialmente en Italia, donde su presencia en la televisión italiana generó un auténtico furor. Italia se convirtió en un segundo hogar profesional para Yaman, un mercado que le abrió las puertas a producciones de gran envergadura y a una legión de seguidores devotos. Y es precisamente en este punto donde la narrativa de su relación personal comienza a tomar un giro que ha dividido a muchos de sus seguidores y ha dado lugar a un sinfín de especulaciones. Mientras la carrera de Can despegaba internacionalmente participando en producciones italianas y ganando un ejército de fans en ese país, las noticias sobre su relación con Demet empezaron a escasear, o al menos a cambiar de tono. La prensa del corazón turca e italiana, acostumbrada a seguir cada paso de sus celebridades favoritas, empezó a notar una distancia física y mediática cada vez más pronunciada entre los dos actores. Se empezó a hablar de distancia, de agendas incompatibles, de proyectos que los llevaban a diferentes rincones del mundo. Y es natural, cuando dos personas alcanzan niveles de éxito tan altos y tan dispares geográficamente, que la relación se vea sometida a una prueba de fuego. Los fans, acostumbrados a la cercanía que proyectaban, comenzaron a preocuparse. ¿Estaba la distancia cobrando factura? ¿Podía una relación sobrevivir a una fama global tan intensa y a la constante exposición mediática? La naturaleza misma de la industria del entretenimiento, con sus constantes viajes, rodajes en diferentes localizaciones y la exigencia de dedicar gran parte del tiempo a la profesión, impone desafíos considerables a cualquier vínculo sentimental. Y aquí es donde entra Italia como un factor clave y, para muchos, el catalizador del quiebre. Can Yaman encontró en Italia un segundo hogar profesional, un lugar donde su estrella brillaba con especial intensidad. Fue recibido con los brazos abiertos, protagonizando series que lo consolidaron como una estrella allí, como Daydreamer y posteriormente Viola come il mare, donde compartió pantalla con la reconocida actriz italiana Francesca Chillemi, desatando, como era de esperar, nuevos rumores y conjeturas. Su popularidad en Italia es innegable y eso, sin duda, ha ocupado una gran parte de su tiempo y energía, sumergiéndolo en un torbellino de compromisos profesionales y mediáticos en el país de la bota. En contraste, Demet Özdemir siguió desarrollando su carrera en Turquía, también con mucho éxito, protagonizando otras producciones que la mantuvieron en el ojo del público turco y, por extensión, en el de sus fans internacionales.
Series como Doğu Kaderindir y Adım Farah la consolidaron como una de las actrices más importantes de su generación en Turquía, pero su proyección internacional, si bien presente, no alcanzó la misma magnitud que la de Can Yaman, al menos no en términos de protagonizar producciones extranjeras de forma continua. Esta divergencia en sus trayectorias profesionales, aunque ambas exitosas, pudo haber creado brechas en sus vidas personales y en la forma en que gestionaban su tiempo y sus prioridades. Las especulaciones sobre la separación se intensificaron cuando se dejaron de ver juntos con tanta frecuencia, o al menos, no de forma pública y confirmada. Las redes sociales, que antes eran un hervidero de felicidad por sus encuentros, se convirtieron en un lugar de debate. ¿Habían terminado? ¿Era una pausa? ¿Se habían distanciado por completo? La prensa del corazón, tanto turca como italiana, se deleitaba analizando cada migaja de información. Las apariciones públicas de Can en Italia, a menudo rodeado de compañeras de reparto o de admiradoras, y las posteriores relaciones sentimentales que se le atribuyeron, alimentaron aún más las dudas sobre la continuidad de su vínculo con Demet. Es importante recordar que el mundo de la fama es increíblemente complejo y exigente. Las presiones, las agendas apretadas, la falta de privacidad, los constantes viajes y la exposición mediática incesante, todo esto puede afectar a cualquier relación, por muy fuerte que parezca. Además, las carreras de los actores a menudo toman rumbos diferentes. Can encontró un nicho muy fuerte en Italia, un mercado que lo acogió con entusiasmo y le brindó oportunidades únicas, mientras que Demet se consolidaba en su mercado natural, el turco, explorando nuevos roles y proyectos que ampliaban su repertorio actoral. Es posible que simplemente sus caminos profesionales hayan empezado a divergir de manera significativa, y con ello, sus vidas personales hayan tomado direcciones distintas. Pero la conexión que tuvieron en Erkencikus fue tan poderosa, tan genuina, que muchos fans se aferran a la idea de que, a pesar de todo, sigue existiendo algo entre ellos. Quizás no una relación romántica en este momento, pero sí un cariño especial, un respeto mutuo por el éxito alcanzado juntos y por la experiencia compartida. Son muchos los actores que, tras trabajar juntos en proyectos exitosos que marcan un antes y un después en sus carreras, mantienen una amistad duradera, un lazo de compañerismo y afecto, incluso si sus vidas toman caminos separados. Y sinceramente no sería extraño que fuera el caso de Demet y Can. La admiración mutua por el talento y el respeto por la trayectoria profesional del otro son sentimientos que trascienden las relaciones sentimentales. Los rumores de posibles nuevas parejas para ambos, por separado, también han alimentado el debate y han sido utilizados por algunos como prueba irrefutable de la ruptura definitiva. Se les ha vinculado con otras personas, lo que para muchos ha sido la confirmación de que su historia juntos había terminado. En el caso de Demet, se han rumoreado relaciones con otras figuras del mundo del espectáculo turco, mientras que a Can se le ha asociado con varias mujeres en Italia, incluyendo la mencionada Francesca Chillemi. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día, y no siempre reflejan la realidad. A veces las amistades se confunden con romances, y las simples coincidencias se magnifican hasta convertirse en grandes noticias, especialmente cuando hay un público ávido por seguir la vida privada de sus ídolos. Lo que sí es innegable es el legado que dejaron. Erkencikus no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural que cautivó a millones de espectadores. Y Demet Özdemir y Can Yaman, como pareja protagonista, se convirtieron en los rostros de ese fenómeno, en la encarnación de esa magia que enamoró al mundo. Esa química y esa complicidad que crearon en pantalla es algo que el público no olvida fácilmente. Por eso las preguntas sobre su relación personal siguen resonando, y la esperanza de verlos juntos nuevamente, ya sea en la pantalla o en la vida real, persiste en los corazones de muchos fans. Queremos creer que la magia que vimos en televisión pudiera traducirse en una historia de amor real y duradera, quizás porque esa conexión se sentía tan auténtica. Analizando la situación desde una perspectiva más fría y lógica, es muy probable que la intensidad de sus carreras, la distancia geográfica impuesta por sus proyectos y las oportunidades profesionales que surgieron de forma individual, hayan sido los principales factores que influyeron en su relación. Italia, en el caso de Can, representó una gran oportunidad de crecimiento profesional y de expansión de su marca personal a nivel internacional. Este éxito, si bien celebrado, lo obligó a pasar largas temporadas fuera de Turquía, alejándolo de su base y de las personas con las que compartía su vida allí, incluyendo presumiblemente a Demet. Es posible que hayan intentado mantener una relación a distancia, pero sabemos que eso es extremadamente difícil,
especialmente para personas con agendas tan exigentes, con constantes desplazamientos y bajo la constante lupa de los medios de comunicación. La presión mediática puede ser abrumadora, y sumada a los desafíos inherentes a una relación a distancia, puede llevar a decisiones difíciles y, en última instancia, a la separación. La falta de tiempo para cultivar y mantener una relación, la ausencia física y la posibilidad de que sus vidas cotidianas tomaran rumbos cada vez más divergentes, son obstáculos significativos. Sin embargo, la belleza de las historias como la suya es que dejan una huella imborrable. La química que demostraron en Nerkenzikus es algo que los fanáticos atesoran, una especie de tesoro cultural que les recuerda la magia de ese momento. Y quién sabe, tal vez en el futuro, cuando sus carreras se calmen un poco, o cuando sus caminos se crucen de nuevo de una manera diferente, resurja algo. La vida da muchas vueltas y en el mundo del espectáculo, donde las oportunidades y las dinámicas cambian constantemente, todo es posible. Quizás un futuro reencuentro profesional pueda reavivar viejos sentimientos, o quizás simplemente consolidar una amistad aún más fuerte basada en el respeto y la admiración mutua. Pero por ahora, lo que podemos afirmar con cierta seguridad es que, si bien estuvieron juntos, o al menos vivieron un periodo de gran cercanía y complicidad que alimentó las ilusiones de sus seguidores, los caminos de Demet Özdemir y Can Yaman parecen haberse separado en el ámbito personal, al menos de forma pública. La fama internacional y las oportunidades profesionales en diferentes países jugaron un papel crucial en esto. Italia, en particular, se convirtió en un escenario importante para la carrera de Can, y esto, de alguna manera, marcó un antes y un después en la percepción de su relación. Lo importante y lo que debemos recordar como espectadores y fans, es que ellos son seres humanos con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios caminos. Si bien amamos verlos juntos en pantalla y soñamos con su felicidad, debemos respetar su privacidad y sus elecciones. La magia que nos brindaron en Nerkenzikus seguirá ahí, grabada en la memoria de millones de espectadores, y sus carreras individuales continúan floreciendo, demostrando su talento y su dedicación a su arte. El éxito en sus proyectos actuales es un testimonio de su profesionalismo y de la pasión que ponen en cada uno de sus trabajos. Para finalizar y recapitulando un poco todo lo que hemos hablado, la unión de Demet Özdemir y Can Yaman en Nerkenzikus fue una chispa que encendió la pasión de millones de fans alrededor del mundo. Esa conexión se extendió, o al menos así lo percibimos, a la vida real por un tiempo, generando una ola de entusiasmo y esperanza. Sin embargo, la vorágine de la fama mundial, las oportunidades profesionales en diferentes continentes, y en particular el gran éxito de Can en Italia, que lo catapultó a una nueva dimensión de popularidad, parecen haber marcado el inicio de su separación en el ámbito personal. No podemos afirmar con certeza absoluta qué ocurrió en privado, ya que solo ellos lo saben, pero las señales, la distancia geográfica, las agendas divergentes y las nuevas relaciones atribuidas a cada uno, apuntan a que sus caminos se han bifurcado. Agradezco enormemente a cada uno de ustedes por acompañarme en este recorrido por esta intrigante historia, por su dedicación y por su pasión por el mundo del espectáculo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más allá de la distancia y las carreras? ¿Piensan que todavía hay alguna posibilidad de que se reconcilien en el futuro, quizás en un ámbito profesional o incluso personal? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, desentrañando los misterios del mundo del entretenimiento y analizando las historias que nos cautivan, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos que también son fans de Demet y Can, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y quizás más misterios por resolver. Un abrazo enorme.